Hola, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de donde esté viendo este video. Profesora Diana Sandoval, realmente este video sí lo quise hacer principalmente para la actividad del premédico, no lo quise hacer público. O bueno, de que tratar de ver que solo lo vea usted o principalmente usted, pues bueno, más que todo por el cumplimiento de la actividad y no quiero que pues este video sobrepase más que todo. Y no por querer decir información suya, simplemente para especificaciones. Mi nombre es Jesús Santiago Valle del grupo B Premédico 2026, inicio de semestre. Bueno, profesora, realmente esto lo hago como una introducción más que todo a pues algunas cosas, aclaraciones antes del tema. El audio que se va a mostrar en este video va a ser mío, lógicamente. También no todo el tiempo se va a ver mi rostro, van a haber algunos cambios de escena en donde pues tal vez esté mostrando pedazos de la película, en otras donde voy a estar dando mi opinión, tal vez muestre mi cara, tal vez muestre unos paisajes, va dependiendo de dónde yo vaya haciendo el video y lo demás es creatividad propia. También como para aclaraciones, en el correo voy a mostrar todas las fuentes de donde saqué, digamos, los sonidos de fondo de este mismo video y de donde saqué algunas imágenes y distintas cosas. Entonces todo esto lo hago para aclarar y nada más como una introducción. Entonces vamos a empezar ya el video y nada, espero que le guste. Bueno, para empezar este video vamos a hablar sobre uno de los temas didácticos más largos y más densos en los cuales estamos hablando del Manual de Carreño. El Manual de Carreño sobre la urbanidad es un libro que está centrado en cómo un ser humano puede mejorar, más que todo viendo todas las leyes y los deberes que se ven en el libro reflejadas. En el libro se ven muchos distintos temas sobre la urbanidad, de cómo tratar a una persona socialmente y de qué se deben hacer en ciertos casos como ejemplos, y también como algunos tips, por así decirlo, a la persona, los cuales yo considero que en el libro se ven muy explícitamente de que cada persona debe de tratar de cumplirlos o cumplirlos a la raya prácticamente, dependiendo de la cultura que se haya recibido. Y sinceramente yo siento que como persona al escuchar eso me sentí muy grato. ¿Por qué? Porque en una parte del libro menciona mucho el ser espiritual, lo cual es muchos libros que tratan sobre cómo ser un buen ser humano, cómo ese tipo de cosas no hablan. Y yo siento que ese libro, al ilustrar el ser espiritual, nos da a entender de que el amor de Dios es muy grande y nos muestra mucho cómo Dios influye demasiado en la persona y de cómo Dios puede hacer que una persona cambie. Yo sinceramente he conocido a Dios desde toda mi vida y yo siento que en distintas facetas que yo vivo, desde como niño hasta adolescente, hasta para la siguiente que es ser adulto, yo he visto muchas distintas etapas y de cómo Él me ha ayudado en cada una de ellas, en el cual yo tampoco he sido una persona muy agradecida con Él, pero Él me ha mostrado mucho su amor tan diverso en el cual Él me puede perdonar de muchas distintas maneras. En el manual de urbanidades también trata sobre la gratitud que usted debe tener a sus padres. Yo siento que este manual realmente sirve en muchas cosas. Es un material muy denso en el cual se debe de analizar durante lo que demore el audiolibro. Principalmente yo quisiera, fuera decir en el video, en el cual aparezca un familiar, hablar sobre él, pero mis familiares nunca han escuchado ni siquiera del libro y ni lo conocen ni lo han visto. Entonces, como tarea personal me voy a tomar de que mi familiar, al menos un familiar o algo, vea el manual de Carreño y también reflejarlo en él, porque yo considero que la mejor manera de cómo usted influir en un lugar es mediante el ejemplo. Y yo siento que el manual de Carreño es un manual muy completo en el cual trata de cómo tratar a los amigos, en el cual refleja un ejemplo que me encantó demasiado, fue sobre los regalos que hay que hacer o en las fiestas en las cuales debes de ir. También la gratitud hacia los padres, en el cual si un hijo fue de una manera bien educado y tuvo el amor de todo un padre, los hijos deben tener esa gratitud. Y desde que conozcan esa gratitud y saber cómo aplicarla hacia los padres, es desde que van a entender que todas las bendiciones que van a venir en su vida. Yo siento que es un libro que, aunque no lo muestra explícitamente, es muy cristiano, en el cual muestra mucho el amor de Dios, a mi parecer. O bueno, eso es lo que entendí mi propio gusto. Y muestra unas reglas que son fundamentales para todo, para el ser humano, para todo. Me pareció un libro muy perfecto, me encantó la lectura y cómo escucharlo y me parece un hermoso libro. Bueno, las películas. Ya pasando a esta parte del video, quería aclarar de que en los contenidos que nos mandó hay dos películas, las cuales son Beach Adams, la cual está protagonizada por Robin Williams, y también El Señor Doctor, la cual está protagonizada por Cantinflas. Quiero hablar de una manera objetiva, luego en un momento tal vez resumirlas, y ya para lo último dar mi opinión personal sobre ambas películas. Para hablar de ambas, yo siento que ambas películas tienen mucho en común. ¿Qué podríamos decir entre ambas películas? Que ambas películas tratan más que todo sobre la conciencia al paciente, sobre la conciencia al ver que estamos tratando a un ser humano en una estadística o no algo que deberíamos de curar rápidamente e irse. Yo siento que estas películas son muy importantes para los médicos y también darse cuenta de que
muchos médicos tratan a los pacientes a la manera que les dé y no tratan de comprenderlos o las afectaciones que sienten o simplemente el dolor que tienen y simplemente los tratan como basura en algunos casos o como personas que no tienen relevancia o como personas de quinto, cuarto, sexto o cualquier grado que les valga redundancia, no les vale la pena o simplemente es trabajo. Y esas películas dan la conciencia de que debemos de preocuparnos mucho por las personas porque al ser médicos estamos encargados de priorizar la vida humana. Ya pasando al resumen de Patch Adams, es una película que considero es muy bella, igual que El Señor Doctor, pero siento que la actuación de Robin Williams hizo que fuera una muy buena película. Personalmente me agradan mucho todas las películas de Robin Williams, pero en Patch Adams se vio algo, de que no ya había un personaje, por así decirlo, construido. Se fue recreando a través de la película, en el cual mostraba todas las acciones y todo lo que él quería hacer. Pero al principio él se veía muy acomplejado. ¿Por qué? Porque él no tenía el propósito ni el cómo hacer su vida. Él estaba perdido, él no hallaba la manera en cómo ubicarse, en la manera en cómo quería vivir su vida y cómo estaba. Yo sentía que era una persona que realmente estaba acomplejada y quiso internarse por problemas de más que todo suicidio. Quería suicidarse porque no encontraba el propósito en su vida. Y donde uno creería que terminaría o sería otra clase de película, él encontró su propósito estando ahí mismo, estando en el psiquiatra, estando ahí prácticamente. Y encontró de que él servía era para ayudar a las personas, que él servía era para ayudar a las demás. Él servía para no ser simplemente un estorbo humano. Y él, al encontrar su propósito, él luchó durante toda la película para lograr eso, haciendo divertir a la gente, haciendo feliz a la gente mediante su propósito. Así él, sabiendo que él no podía hacerlo porque el mismo doctor no quería que él se graduara. Y no quería hacerlo, ¿por qué? Porque él rompía los estándares que para él necesitaba un médico, el cual un médico debe ser estratega y todo eso, pero la priorización de un médico es salvar una vida e entender a la persona detrás de la enfermedad. ¿Por qué? Porque somos humanos y cada uno merece su comprensión. El señor doctor ya ha cambiado otra cosa. El señor doctor ya se muestra a un doctor en el cual ya está formado, pero en el cual ya se graduó hace mucho tiempo y la medicina ha avanzado y él sigue siendo más que todo un doctor de pueblo, en el cual ayuda a los campesinos y a los habitantes de manera rural, en el cual no utiliza grandes cosas o diferentes estilos de medicina. Pero él se ve con unas ansias de ir a estudiar y a prepararse para poder terminar y consagrarse y saber cómo ha avanzado y no quedarse atrás, cómo ha avanzado la medicina. Ya yendo a ese punto se ve cuando él se muda y cambia su pueblito ya por un hospital donde él mismo va a ser atendido, le van a dar sus comidas, va a tener cama y en el cual va a poder progresar en sus estudios y también va a progresar personalmente. Luego ahí aparece otro personaje en la cual es una enfermera en ayudas en el cual él se enamora. También un compañero de cuarto y también el doctor jefe de él, el cual va a ser el encargado de instruirle de cómo mejorar como doctor. Listo. En esta parte de la película prácticamente vemos el proceso de El Salvador Medina, cómo debe de ir cambiando sus conocimientos e irlo mejorando y puliendo, en el cual él tiene un gran problema que es la operación. A él le aterra la operación y sinceramente vive muy conflictuado con eso. Pero él tiene algo mágico que también lo tuvo Patch Adams, que es la manera de cómo tratar a sus pacientes, en el cual él se veía reflejado en ellos y él trataba de ayudarlos con gracias, con chistes, con bien conocidos en México albures, y también las trataba conscientemente y trataba de comprenderlos. Hay una escena muy particular en la película en donde se muestra que el Salvador Medina le comenta a su instructor, el señor Villanueva, en el cual le dice, ¿no ve que este paciente está como muy envendado? Y el paciente dice que sí, pero o sea, pero Villanueva dice, no, 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 él está bien, así es como quiere la medicina. Pero el Salvador Medina veía mucho más de los procesos que se debía de hacer, él veía mucho más de los medicamentos que se le tenía que dar. Él lo que buscaba era una complacencia hacia el paciente como persona y como ser humano, el tratar de comprenderlo y saber cuál era su manera de quererlo ayudar. En el cual también se vio, por ejemplo, cuando la persona no quería comer, él a escondidas le dio un filete de carne. También a la señora le dio unos cosméticos para que se arreglara, por gusto. Y en el cual en algún momento se vio como él estaba viendo televisión junto a un paciente, en el cual él veía que aunque
Muchas personas creen que hay un estatus diferente entre médico-paciente. Al final de cuentas, quitando los títulos, quitando las cosas, somos seres totalmente iguales, en el cual yo siempre he creído de que un título puede ser influyente para tu vida, pero un título no te hace diferente persona a los que están en la calle. No te puede hacer diferente persona o hacerte creer que eres una persona mucho más grande o con un estatus más alto simplemente por tu nivel de conocimiento o por un reconocimiento o ese tipo de por así decirlo, clases sociales que también se ve en la economía y todo este tipo de cosas. Ahora, como experiencia personal, yo creo que estas películas sirven mucho para influenciar a los médicos, en los cuales actualmente siguen siendo así, o en el cual no tratan de investigar mucho más a profundo, que simplemente lo ven de una manera superficial y quieren salir del paciente en vez de preocuparse realmente por su salud y por su interés como ser humano. Y yo siento que más que todo tampoco hay que llevarse muy bien con todos los pacientes, tampoco hay que, porque son distintas personas y no todas las personas quieren ser tratadas de la misma manera, pero hay que tenerle su respeto y a la vez su entendimiento humano, de que un paciente puede llegar muy enojado o puede tener distintas complicaciones en el cual el médico debe tratar de al menos comprenderlo, no de tampoco quererlo, amarlo, en el cual se ve mucho en esas películas. Uno debe tener esa conciencia de que estamos teniendo una persona al frente en el cual tiene sus complicaciones, el cual puede venir amargada, feliz, con distintos tipos de ánimo y debemos tratar de cómo entablar una conversación o de cómo mantenerlo o de cómo saber actuar con esa persona, así esté como esté. Yo siempre he creído que el respeto es una gran parte del ser humano y de que sin respeto no funcionaríamos como sociedad. Ahora, ya yendo a un ejemplo personal que yo he vivido, no me pasó a mí realmente esta anécdota, pero me pasó a mi mamá. Mi mamá un día fue con con el dermatólogo, un dermatólogo que pues debía estar estudiado y de que debía proceder de cuál manera podría saber cuál era su problema. El problema de mi mamá ¿qué? Un acné hormonal. En el acné hormonal se ve mucho de que llega a ser muy producido por el cortisol. ¿Qué es el cortisol? La hormona del estrés. Bueno, mi mamá en ese tiempo estaba pasando por unos procesos en los cuales llegó a tener mucho cortisol y llegó a tener mucho acné hormonal. Bueno, esa acné hormonal se debía a eso, a la subida de cortisol, la cual puede llegar a tener estados ánimos de tristeza y de muchas más cosas. El médico simplemente dijo que era por la edad de mi madre, pero no llegó a pensar mucho más atrás de eso, no le preguntó cómo estaba, no le preguntó cómo había estado en esas semanas, cómo fue todo eso, y simplemente le recetó unas pastillas. Esas pastillas no ayudaron para nada, y más después al final terminamos gastando dinero, no nos solucionó el problema, y prácticamente él fue como el que salió ganando de esa situación. Entonces, uno al final se da cuenta que muchos médicos aún en esto, y que no es tanto de épocas, sino más de la persona que esté atendiendo. Muchas personas, como profesores, como tanto, de todo tipo de profesión, no lo hacen por una vocación, lo hacen simplemente porque saben que les da dinero. Y yo creo que esta es mi experiencia personal con lo que yo he visto y yo he vivido. Yo creo que es una película muy bonita, son películas muy bonitas en las cuales usted puede aprender y darse a conocer muchas cosas. Las neetiquetas. En las neetiquetas que podemos ver el cómo tratar los aparatos electrónicos en las redes sociales. En las redes sociales hay muy distintas acciones y muy distintas cosas que se pueden hacer. Al ser una red en la cual podemos hablar con distintos amigos y de distintas maneras, en el cual también hay acciones en las cuales como denunciar y en el cual también poder nosotros demostrar o hablar entre personas, mostrando fotos, vídeos y contenidos. ¿Las etiquetas para qué sirven? Las etiquetas son importantes porque nos muestran los posibles peligros que podemos tener en las redes sociales, los cuales como cuales mostrar información que sea importante y que otra persona desconocida sepa dónde vivamos, dónde estemos o todo lo que se nos haya filtrado en las redes sociales. También que otro apartado nos muestra muy interesante, en el cual también al ser este un espacio de comunicación se debe tener respeto en distintas maneras, como cuáles, como no insultar a las distintas personas y en el cual también si vas a denunciar a alguien, el saber cómo hacerlo y de qué manera hacerlo, porque muchas personas juegan con este tipo de actividades en las cuales puede ser un video educacional que le puede importar a muchas personas y les puede ayudar, pero prefieren denunciarlo por el simple hecho de molestar, por el simple hecho de hacerlo porque sí, no tener motivos. Y hay mucha gente así que rodea en las redes sociales, que tumban cuentas simplemente porque un creador de contenido les dijo, pero realmente saben lo importante que es esa cuenta o realmente saben el por qué eliminan la cuenta. Yo creo que para las redes sociales se debe tener cierta edad y cierto criterio para poder usarlas y manejarlas de la manera más adecuada. Yo creo que las etiquetas son importantes para las personas que habitualmente utilizan mucho las redes sociales.
Y nada, creo que es un gran aporte las etiquetas, el mostrar cómo poder usarlas y cómo saber manifestarnos en las redes sociales y en cierto punto mostrarnos unas reglas en el cuales para mí cada una de ellas son importantes.